Uno ciertamente resulta sorprendente. Ya tenemos un nuevo Congreso, Cámara de Representantes y Senado en los Estados Unidos desde el pasado 3 de enero, en donde, como todo el mundo recordará, pues de las últimas elecciones de midterm, ha derivado pues, una nueva realidad, donde los demócratas perdimos la Cámara de Representantes y el Senado se mantiene con una solvencia importante, con un 51-49, no 50-50 y dependiendo de la vicepresidenta Kamala Harris. Por lo tanto, ciertamente tenemos esa circunstancia curiosa en donde, antes de la incorporación de esta nueva mayoría en el Senado los republicanos cargaban contra su líder en una lucha cainita de suricatas en la Cámara Alta por apoyar el presupuesto federal de Estados Unidos para el 2023. Mitch McConnell le suben a las barbas, digamos que precisamente por ser el líder de la minoría. Y ahora, claramente, de la minoría, no en un empate en donde, bueno, realmente, técnicamente, hablando de manera técnica, hay dos independientes, con lo cual, en teoría, estaríamos hablando de 49 demócratas de pata negra y dos independientes que hacen caucus con el Partido Demócrata en la Cámara. Y tendríamos 50, no, 49 y dos independientes, es decir, estaría a la par también, pero antes estábamos 50-50 y estaban dos independientes. Uno de ellos sí es el cansino, el señor... no es Brent Spiner, es Bernie Sanders. Pero en fin, ahí está el asunto. El asunto está que debemos recordar la situación interna de los republicanos y de los demócratas porque se avecinaba a lo largo de 2022 se decía, se avecina una ola roja, la ola roja republicana va a valer, va a barrer el Congreso y va a ser algo tremendo, va a ser la antesala de la vuelta, el advenimiento del hijo pródigo, del todopoderoso, del hijo de Dios llamado Donald Trump. Donald J. Trump va a ser el revelado nuevo heraldo de la victoria de los patriotas. Otra vez van a ir a lomos de la victoria en las midterms para la Casa Blanca. Pero se ha encontrado el señor Donald Trump y en parte juzgado de manera, no diré maestra, pero de manera artera y retorcida, ¿no? Un colmillo retorcido por parte de algunos demócratas, introduciéndose en las primarias republicanas para forzar el advenimiento de candidatos dentro de las primarias, de candidatos trampistas y muy radicales, muy de derecha plus plus, de extrema derecha, y de circunstancias conspiranoicas, de QAnon, de todas estas cosas que son tremendas, y a ellos, los demócratas, poder darles un vapuleo rico, rico. Ahí está esa circunstancia en la que tenemos el hecho primero de que los demócratas lograron tener rivales trampistas y después estos candidatos trampistas en buena medida fueron derrotados y ahí está el ninguneo del pueblo de los Estados Unidos a la candidatura de Donald J. Trump, que se avecinó, se aventuró, se lanzó como un globo sonda de que podía haber un anuncio el, varios días después de las elecciones, aquellas de noviembre, que en Mar-a-Lago, en Florida, iba a ser, vamos, la puesta de largo de vuelvo. Pero ahí está la circunstancia dura del resultado, en donde sí, perdimos la Cámara de Representantes, pero solamente hay un 3% de diferencia en el ámbito de la representación de la Cámara de Representantes entre los republicanos y los demócratas. Por debajo, sí, por debajo, pero es la más pequeña diferencia de alguien que ha perdido la Cámara de Representantes respecto a alguien que la ha ganado. Y además se produjo esa circunstancia de la derrota de sí, el señor Lassalle, que como vasco recuerdo a su abuelo, Paul Lassalle, que fue el responsable desde la presidencia del Comité Nacional Republicano, de que el señor Lendakari, entonces el señor José Antonio Armanza Garro, estuviera
un poquito más de 10 minutos con el presidente Ronald Reagan al oeste de la Casa Blanca, en el despacho Oval. Ciertamente, fue Paul Lassalle que dijo: quiero que mis dos presidentes estén reunidos por una vez. Y ciertamente él fue el responsable. Pero eso no significa que los vascos tengamos que atarnos al nieto, que, bueno, pues sí, alguna eh, cervecera vasca, una fiesta de comida esta vasca que, por ejemplo, eh, el que fuera vicegobernador de California y luego miembro de la Cámara de Representantes, John, ahora no me sale el apellido, pero no pasa nada, bueno, pues ahí está, recibió un premio Sabino Arana en su momento, junto con el señor primer ministro de Escocia, Alex Salmond, en la misma ceremonia. Pues más allá de eso no se le conoce, o no le conozco yo, un posicionamiento en favor de los vascos en su patria originaria, o alguna reflexión en torno a lo que significa ser vasco. Pero bueno, perdió el señor Lassalle al Senado por el gran estado de Nevada, a pesar de que el Partido Demócrata perdió la gobernación en favor del candidato republicano, alguien que venía de las fuerzas policiales, en favor de la forma de cambio, porque el incumbente, como se suele decir allí, era una gobernadora demócrata. Pero se dio esa doble circunstancia. Por poquito, pues se perdió la gobernación y por poquito, pero se ganó la figura del senador para una mujer en el gran estado de Nevada. Con lo cual, cuando llegó el momento de hacer lo que a veces hay que hacer en el gran estado de Georgia para ratificar, porque había habido una diferencia mínima entre el candidato ganador demócrata y el candidato republicano, pues hubo que hacer una segunda vuelta el día 6 de diciembre, que se ganó bastante ampliamente, y eso significó que con la victoria en Nevada ya había 50 senadores en el caucus global del Partido Demócrata, eh, con lo cual ya había una mayoría suficiente sin contar con Georgia. Y con Georgia se llegaba a la cifra de los 51 senadores, cosa que hacía bastante tiempo que no se conseguía. Ciertamente, con otros presidentes ha habido más mayoría de senadores, y hace no tanto, de senadores demócratas, lo cual ciertamente es para no estar completamente satisfecho, pero teniendo en cuenta que cuando se produce la primera situación de midterm respecto a Bill Clinton, que obtuvo la presidencia en noviembre del 92 y juró el día 20 de enero del 1993, cuando se produce la situación de midterm en el año 94 para entrar en funciones el 3 de enero del año 1995, es la ola conservadora aquella que dirigió Newt Gingrich como nuevo speaker de la Cámara. Lo cual ciertamente amerita tener esa perspectiva, la perspectiva de cuando hay un demócrata en la Casa Blanca, los republicanos suelen tener un arrase total en la midterm. Y aquí, con Joe Biden en la Casa Blanca hace 2 años, en la midterm no se ha producido una victoria total de los demócratas, pero cualquier cosa que no fuera una victoria total como se avecinaba en los 6 meses anteriores de, de los republicanos, es prácticamente una victoria de los demócratas. Por eso resulta sorprendente ese hecho de tirarse los trastos a la cabeza respecto al presupuesto federal, lo cual ciertamente en parte hubiera situado al borde de un cierre patronal de las instituciones por la dificultad de la prórroga, lo cual evidentemente tiene muchas derivadas, en tanto en cuanto la situación económica de los Estados Unidos pues siempre es delicada a la hora de toma de decisiones. Se necesita no va automático. Es decir, quítense de la cabeza el hecho de que haya prórrogas automáticas como sucede, por ejemplo, en Europa o en el caso del Estado español. No apruebas el presupuesto del año siguiente, bueno,
No pasa nada, entra en vigor el año que está terminando como renovado en forma de prórroga. No, no, no. En Estados Unidos esto no funciona así. Necesitas un presupuesto nuevo y el presupuesto es única y exclusivamente para el año que termina. Para ese año siguiente y ya está. Si se aprueba bien y si no, pues estás bien jodido. Con lo cual, ciertamente, es necesaria esa negociación, a veces hasta última hora, y supongo que Mitch McConnell pensó, "Mm, voy a meterme en este fregado, nos han pasado por encima, ¿no? Los demócratas, eh, no meterme en este fregado a pesar de lo que puedan decir, única y exclusivamente por un postureo, por una forma de hacer política que seguramente le gustará a alguno, especialmente a Donald Trump, de quemar la pradera, y luego ya vendrá alguien a resucitar el país. No pasa nada. Como alguien del PP dijo, que se hunda la economía de España, no pasa nada. Ya volverá el PP aquí a resucitar España. Hombre, pues no. Hay gente sensata que dice, no, lo primero es el país y los intereses globales, más que el partidismo. Y por tanto, si la circunstancia estriba que dentro de poco va a haber un 51-49 y ahora estamos en un 50-50. Entonces, ¿qué demonios va a hacer de obstruccionismo el Partido Republicano para el presupuesto federal? Más importante sería la lucha luego respecto a las partidas y cómo se ejecuten. Greg Abbott ha seguido enviando a migrantes a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris, lo cual ciertamente es constitutivo de delito bajo mi punto de vista. Ya no lo hace Ron DeSantis, ganador en Florida por más de 20 puntos a la gobernación y que puede ser candidato en 2024 robándole la primogenitura a Donald Trump en la candidatura presidencial republicana. Liz Cheney. Liz Cheney podía ser una compañera de fórmula excepcional para el señor Ron DeSantis. DeSantis Cheney. Una fórmula interesante. Ahí la dejo para... por si acaso. Por si se da. ¿Eh? DeSantis Cheney. El 2024. La fórmula para la victoria republicana, a pesar de que yo prefiero que gane el Partido Demócrata, con el que hago parte desde hace unos 20 años. Por lo tanto, ciertamente, es una complicada situación la del Partido Republicano. Está en declive la figura de Donald Trump. El comité del 6 de enero ha justificado su postura respecto a dos vertientes, que deba ser incriminado, procesado, y segunda, que le impidan ser candidato a nada en el resto de su vida. Lo cual es complicado, ya veremos en qué se queda finalmente, pero es un posicionamiento claro, meridiano, respecto a cuál es la situación que creen oportuna debe materializarse en la política estadounidense, sobre todo en Washington DC. Y hay que también, evidentemente, tratar de enterrar definitivamente aquello de las cloacas de Washington, ahí está, en medio, pero el resto del país es maravilloso. Bueno, se vio que las cloacas de Washington fueron infectadas por QAnon el día 6 de enero del año 2021, hace no tanto, 2 años. Y todo ese odio, esa rabia visceral, venía salida de parte de Washington DC. Pero infectada también por aquellos que habían alimentado ese discurso de nosotros, el pueblo, ellos, Washington, nosotros, el pueblo, ellos, los políticos. Seguro que suena esa idea de no, esto no somos nosotros, son los políticos. ¿Eh? Pero ¿usted tiene derecho a libre expresión? Sí. ¿Usted tiene derecho a votar? Sí. Bueno, en Estados Unidos primero tienes que registrarte para votar, lo cual ciertamente
resultaría interesante, pues esos pequeños cambios, a veces cambios micro, pueden tener importancia, como aquella situación en Florida, en el condado de Miami-Dade, en el año 2000, en donde quitaron del censo a gente que había pasado por la cárcel, pero ya había purgado su deuda con la sociedad y no le habían restituido la capacidad de la posibilidad para inscribirse en el registro de votantes, lo cual ciertamente limitó las posibilidades de victoria de Al Gore, que yo sigo creyendo que Al Gore ganar ganó en Florida y por lo tanto ganó la presidencia, a pesar de que todo el mundo sabe que luego pararon el recuento y el Tribunal Supremo le dio la presidencia eh, al señor George Walker Bush, que luego con un Donald J. Trump pues echas nostalgia por el tejano. Pero bueno, ahí está la reflexión de cada uno. Por lo tanto, ciertamente, le cayeron palos a Mitch McConnell como líder republicano en el Senado, sí, pero era lo único que podía hacer. Era única y exclusivamente lo que tenía que hacer por patriotismo y por liderazgo. Otros tratan de hacérselo mirar porque es la única manera de salir en los papeles, en las noticias, en la hora de no ir directamente contra los demócratas, sino una lucha cainita, como decíamos, de suricatas dentro del propio partido republicano, que estará dividido de aquí a las primarias y en las primarias hasta las elecciones entre fieles del trumpismo y fieles del partido republicano. Estos dos pilares van a ponerse en liza en una lucha interna del Partido Republicano antes de presentarnos un ticket en la convención del Partido Republicano, que será más o menos en julio-agosto del año 24, porque normalmente la última, la de septiembre, suele reservarse a quien tiene la Casa Blanca. Quiero recordar, y esta es la situación del Partido Demócrata. Por lo tanto, ciertamente, en aquella época, digamos que a comienzos de la segunda mitad del 2024, podremos saber los tickets del Partido Demócrata y Partido Republicano, y entonces sabremos cuál va a ser la recta final para la sucesión en la Casa Blanca a este tándem que formalmente actualmente sigue, que es Kamala Harris como vicepresidenta y Joseph Robinette Biden Jr. como presidente de los Estados Unidos, mal que les pese a algunos. Y sin más, es que el casco, agur bat, Betty Helpien.